Tengan todos muy buenos días, son las 8 de la mañana y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy, gracias a la asesoría de la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada, voy a presentar el tema de Introducción a la Alergia Alimentaria. En cuanto a las definiciones de alergia alimentaria, según el Instituto Nacional de Alergia y de Enfermedades Infecciosas, la alergia alimentaria se define como un efecto adverso para la salud que va a surgir de una respuesta inmunitaria específica que se va a producir de forma reproducible tras la exposición a un alimento determinado. En cuanto a la intolerancia alimentaria, son todas aquellas reacciones no inmunes que van a incluir mecanismos tanto metabólicos, tóxicos, farmacológicos e indefinidos. En cuanto a la epidemiología, la alergia alimentaria actualmente es un importante problema de salud pública, sobre todo en países desarrollados, industrializados y occidentalizados. Se cree que la prevalencia ha ido en aumento y esto basándose en la alergia alimentaria autorreportada, encuestas realizadas hacia maestros en escuelas, hacia familiares y hacia personal médico. Actualmente la prevalencia es muy difícil de estimar debido a las diferentes poblaciones estudiadas, a las regiones, a las diferentes etnias y también influye mucho la dieta de cada país o de cada región. A nivel mundial, Australia tiene la prevalencia más alta de alergia alimentaria mediada por IgE con un 10% de los niños. La prevalencia ha ido en aumento hasta en un 18% en los niños desde 1997 hasta el 2007. Y como podemos ver en el siguiente mapa, en el cual se evaluó la prevalencia en todas las edades en los últimos 10 años, vemos que México tiene una prevalencia aproximadamente del 3 al 5.9%, aunque otras literaturas reportan que puede llegar hasta el 8%. Como les mencionaba, es muy difícil de establecer la prevalencia como tal, pero se cree que afecta aproximadamente a 1 de cada 10 adultos y 1 de cada 12 niños. La alergia autoinformada es muchísimo más prevalente que aquella alergia que realmente se confirmó con una prueba de reto de alimento oral, y esta alergia autoinformada oscila entre el 3% y el 35%, como vemos es muy variante. Y bueno, y la prevalencia con diagnóstico confirmado mediante una prueba de reto oral oscila entre el 1 y el 10.8%. La anafilaxia por alimentos en Estados Unidos se considera del 0.5 hasta el 2.5%, y de estos la causa más frecuente es por alergia al cacahuate. En un estudio realizado también en Estados Unidos con una población de más de 35,000 sujetos de estudio, se estableció que en Estados Unidos el 8% de los niños tienen alergia alimentaria. De estas, el 2.4% tienen alergias alimentarias múltiples y hasta el 3% experimentan reacciones graves. Como sabemos, también es mucho más prevalente en niños que en adultos, y los alimentos más implicados son cacahuate, nueces, pescado, mariscos, huevo, leches, soya, trigo y las semillas. También la nuez de la India la alergia a la nuez de la India es más común en Estados Unidos, mientras que la alergia a nueces de árboles son más comunes en Europa. También influye mucho la etnia, ya que todos estos estudios epidemiológicos han demostrado que la alergia alimentaria es más frecuente en niños afrodescendientes o afroamericanos en Estados Unidos en comparación con los hispanos o los asiáticos. Además, los adultos caucásicos también tienen menos alergias alimentarias en comparación con los afroamericanos, asiáticos y con los hispanos. En este estudio que se llevó a cabo aquí en el noreste del país, donde se estudiaron 95 pacientes, y este fue un estudio transversal descriptivo que evaluaron pacientes entre 1 y 188 meses con alergia alimentaria confirmada, ya sea por prick test, IgE específica o pruebas de reto. Se demostró que
En este medio, la alergia más común es a la leche en un 78%, seguido por soya en un 66%, trigo 31%, huevo y 25%. Y como mencionaba, esto puede variar también de acuerdo a la dieta de los pacientes. Por ejemplo, en el centro de alergias es más común o en niños menores de 5 años, por ejemplo, la alergia a la clara de huevo. En este estudio se demostró que la mayoría de los pacientes presentan síntomas gastrointestinales hasta en un 24-26% y solamente un 15% presentaban síntomas respiratorios. Según el tipo, perdón, según el tipo de alergias, la mayoría también, el 51% eran mediadas por células y el resto eran mediadas por IgE o mixtas. ¿Ok? Déjenme nada más aquí. No sé cómo. Bueno, es que no puedo quitar esta pantalla de aquí abajo. Bueno, de acuerdo a la clasificación de la alergia alimentaria, de acuerdo a la fisiopatología, tenemos que las alergias alimentarias pueden clasificarse en aquellas que son mediadas por IgE, que son todas estas que tenemos aquí del color morado, alergias no mediadas por IgE y las alergias combinadas o mixtas. Esto es pues de acuerdo a su mecanismo fisiopatológico. Dentro de la clasificación de las alergias mediadas por IgE tenemos el síndrome de alergia oral, que esta, como hemos visto en clases anteriores, se da por homología entre ciertas proteínas de frutas y de algunos pólenes. Tenemos urticaria y angedema. Esta normalmente, la urticaria es aguda hasta en un 35% y muy rara vez es crónica. La rinoconjuntivitis y el asma rara vez son aislados. Estos normalmente se van a presentar acompañados de otros síntomas. También tenemos la anafilaxia dependiente del alimento. De estas, los alimentos más comunes involucrados en este tipo de reacción son las semillas, las nueces y el cacahuate, pero realmente puede estar involucrado cualquier alimento. Y en cuanto a la anafilaxia inducida por ejercicio, en esta sobre todo se da por el trigo, apio y también algunos mariscos. Y esto se cree o se ha visto que su mecanismo fisiopatológico está involucrado mucho el tipo de absorción gastrointestinal que aumenta después de realizar ejercicio. Normalmente el paciente tiene el antecedente de haber ingerido cierto o determinado alimento y luego haber realizado un ejercicio extenuante. También dentro de esta clasificación y recientemente se considera el síndrome de Alpha-Gal, que lo vamos a ver un poquito más a detalle más adelante, y la hipersensibilidad intestinal inmediata. Normalmente la hipersensibilidad intestinal inmediata como tal tampoco se presenta con síntomas aislados, pero si se presentan son igual vómitos, náuseas o dolor abdominal. Dentro de las alergias combinadas o mixtas, es decir, que están mediadas por células o que pueden estar mediadas por IgE, tenemos la asociación de alergia alimentaria con dermatitis atópica y tenemos la gastroenteritis y la esofagitis eosinofílica. En estas, pues los síntomas van a ser de predominio gastrointestinal. En la gastroenteritis eosinofílica, pues van a depender del grado de afectación, el grado de edema o el grado de inflamación, los síntomas que se presenten. En la esofagitis eosinofílica normalmente también puede haber impactación del alimento, disfagia, dolor, ardor, etc. ¿Okay? Dentro de las alergias no mediadas por IgE, tenemos aquí el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, la dermatitis por contacto alérgica. Normalmente dentro de estas dos, el síndrome de enterocolitis y la proctocolitis, estas sobre todo son pues tardías, como vamos a ver más adelante, y estas se presentan sobre todo con síntomas gastrointestinales en niños pequeños, donde puede haber náusea, vómito, dolor abdominal, heces con sangre. La dermatitis por contacto alérgica también se clasifica dentro de las no mediadas por IgE y esta sobre todo se asocia con
enfermedad ocupacional, por ejemplo, asma del panadero, y el síndrome de Heiner, que esta es una enfermedad que está asociada sobre todo a la alergia de la leche de vaca, y esta se manifiesta con infiltrados pulmonares, con anemia por déficit de hierro, y como mencionaba, pues está asociada a la alergia a la leche de vaca. ¿Qué? También la alergia alimentaria la podemos clasificar de acuerdo a fenotipos, y esto pues basándonos en las características clínicas. Dentro de estos fenotipos también la podemos subclasificar en endotipos de acuerdo al mecanismo fisiopatológico. Entonces, según este artículo, la alergia alimentaria puede clasificarse como clásica. Esta es la... dentro de este fenotipo clásico, que normalmente recordemos que estas son alergias mediadas por IgE, pues igual la manifestación clínica van a ser dentro de las primeras 2 horas, y dentro de estos fenotipos tenemos los endotipos de alergia persistente, transitoria, y esta pues depende de la historia natural de la enfermedad. También dentro de esta clasificación está la alergia inducida por el ejercicio dependiente de alimentos, lo que mencionaba anteriormente. Usualmente los más involucrados son el trigo, mariscos, pero también se han descrito apio. También la anafilaxia dependiente de AINES y la alergia alimentaria dependiente de alcohol. Estos se ha visto también como cofactores que influyen o predisponen a presentar una reacción alérgica más grave. En cuanto al siguiente fenotipo, es el fenotipo intermitente y de reacción cruzada. Esta normalmente, como su nombre lo dice, lo vamos a ver en aquellos que tienen homología con las diferentes proteínas. Entre ellas, normalmente, o lo más común que se ve, por ejemplo, es la homología entre leguminosas, entre cacahuate, pero también se puede haber entre las diferentes familias, como por ejemplo las tropomiosinas. El siguiente fenotipo es la sensibilización por aerosol, y esta es porque se cree que, y como vamos a ver también más adelante en los mecanismos fisiopatológicos, que un paciente puede sensibilizarse a un antígeno alimentario mediante partículas de aerosol. Dentro de esta sensibilización están 2 endotipos frecuentes, que son las reacciones locales antígenos de reactividad cruzada, que el ejemplo más común es el síndrome de alergia oral, y las reacciones sistémicas a formas en aerosol de antígenos específicos de alimentos. En esta se podría incluir aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, alergias ocupacionales o asma ocupacional, sobre todo con la alergia del panadero, y también se ha visto con aquellas personas que trabajan o que consumen con cereales a base de psyllium. El tercer fenotipo y que merece como un fenotipo especial para él es el síndrome de la galactosa alfa 1,3 galactosa, que es el alfagal, o la alergia a la carne de mamíferos. Este síndrome se descubrió por primera vez porque estaba con la asociación con un medicamento quimioterapéutico, y en esta lo clasifican de manera aparte porque a pesar de que comparte características clínicas con el resto de las alergias alimentarias, normalmente los síntomas, a diferencia de las otras, son síntomas que aparecen de 3 a 6 horas después de la ingesta de carne, y puede haber reactividad cruzada también con la leche de vaca. Los mamíferos que más se asocian son carne de res, carne de cerdo y también carne de borrego. ¿Okay? Y bueno, y por último está el fenotipo sensibilizado, y el fenotipo sensibilizado pero no reactivo. Son todos aquellos pacientes que tienen pruebas positivas, es decir, que están sensibilizados a determinado alimento, pero que realmente no hay una historia clínica que avale la alergia alimentaria. En estos, realmente la fisiopatología o el mecanismo por el cual unos pacientes se sensibilizan y producen alergia alimentaria y otros pacientes no está del todo claro. Se cree, o algunos artículos mencionan que es porque el paciente a lo mejor presentó una alergia alimentaria activa en el pasado, y la cual fue de buen pronóstico, mejoró, pero su prueba sigue siendo positiva. Dentro de los síntomas y la gravedad,
Bueno, las reacciones mediadas por IgE, como conocemos, son reacciones que van a iniciar agudo, por lo general dentro de las primeras 2 horas posteriores a la ingesta o exposición del alimento desencadenante. Los síntomas que más se van a afectar son la piel, el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, y requiere tanto la presencia de la sensibilización a ese alimento como los síntomas tras signos y síntomas tras la exposición a ese alimento. Y ahora las reacciones no mediadas por IgE, es decir, que están mediadas por células o mixtas, van a afectar sobre todo a bebés o niños pequeños que van a presentar las molestias abdominales como los vómitos, dolor, diarrea, sangre en heces, retraso del crecimiento o falla de medro. Si recuerdan, en la clasificación pasada no incluimos el cólico de lactante, el reflujo gastroesofágico, porque esa clasificación está básicamente cuando son sindromáticos, pero en las reacciones no mediadas por IgE también podemos tener estos síntomas aislados. Ahora, la gravedad, ¿de qué va a depender? Va a depender según de la cantidad del alimento ingerido, de acuerdo a la congestión de otros alimentos, de acuerdo a la preparación de otro alimento, y también si tiene enfermedades concomitantes o si ya tiene una reacción alérgica grave previa. ¿Okay? Los síntomas de las reacciones inducidas por alimentos pues puede afectar básicamente los que ya conocemos, el aparato de la piel, con eritema, prurito, urticaria, angioedema, el aparato conjuntival, prurito, eritema conjuntival, epífora, congestión nasal, rinorrea, estornudos, tos, opresión torácica, sibilancias, y estas también la tos, la opresión torácica y las sibilancias también se pueden presentar en aquellas que son tardías. Puede haber angioedema de labios, prurito oral, hinchazón de lengua y sobre todo náusea, cólico abdominal, vómito o diarrea, que también estas se pueden presentar en las que son tardías. La taquicardia o bradicardia en reacciones más graves como la anafilaxia, y pueden haber otras misceláneas como contracciones uterinas, sensación de muerte inminente. Okay. Para hablar de los mecanismos fisiopatológicos es importante que conozcamos primero el término tolerancia oral en el intestino. Esta tolerancia oral no es más que la respuesta fisiológica normal ante estos antígenos ingeridos. Entonces, como vemos aquí en la imagen del inciso A, los antígenos alimentarios van a entrar hacia las placas de Peyer o hacia la mucosa gastrointestinal a través de estos enterocitos o a través de transporte activo por las células M en el intestino. También estos antígenos alimentarios pueden ser llevados hacia la mucosa gracias a macrófagos especializados del receptor 1 de quimiosina, que son los CXCR1, o a través de células dendríticas que expresan CD103. Y estas células dendríticas, a través del factor de crecimiento transformante beta y la producción de ácido retinoico, perdón, van a producir células T reguladoras y interleucina 10, que esto pues nos va a llevar a mantener esta tolerancia oral a los antígenos o esta respuesta fisiológica normal. Ahora, cuando ocurre una ruptura en este proceso, da como resultado la sensibilización a los alérgenos alimentarios. Entonces, ¿qué puede romper esta tolerancia? Pues células dañadas, células epiteliales o incluso la exposición a ciertos antibióticos, ciertas infecciones también. Entonces, o la exposición hacia los patrones moleculares de reconocimiento de patógenos, y esto pues nos va a llevar a la producción de interleucinas 25, 33, la linfopoyetina del estromatímico, un perfil TH2 y pues que lleve a la sensibilización de los antígenos alimentarios. Ahora, en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, como mencionaba, principalmente estos alérgenos los pacientes se pueden sensibilizar sobre todo por el tracto gastrointestinal, pero también lo pueden hacer por respiratorio a través de los aerosoles, y un mecanismo importante es a través de la piel. ¿Y esto cuándo va a suceder? Cuando existe una ruptura temprana de la barrera cutánea. Y esto se da o comúnmente, es el hecho de por qué la dermatitis atópica está tan relacionada con la alergia alimentaria. Y es que la ruptura temprana de la barrera cutánea, ya sea por procesos inflamatorios o mutaciones genéticas
como por ejemplo la filagrina, hace que haya una pérdida transepidérmica de agua, que haya un proceso inflamatorio como tal y permite la entrada de estos antígenos a través de la piel y pues llevar a la ruptura de la tolerancia normal. ¿Okay? Entonces, después de que existe... voy a poner en silencio. Entonces, después de que existe esta ruptura de la tolerancia, viene la respuesta inflamatoria mediada por las células TH2. Entonces, como mencionaba, el haber un daño epitelial como tal va a hacer que haya un incremento o una entrada del antígeno más fácilmente y se van a liberar citocinas derivadas de células epiteliales como la interleucina 25, 33 y la linfopoietina del estroma tímico. De estas, la más importante es la linfopoietina del estroma tímico porque esta va a hacer que las células dendríticas maduren, migren y se diferencien para formar un perfil TH2. Y también aquí, junto con la interleucina 25, a través de las células linfoides innatas tipo 2, pues van a producir las interleucinas 5, 13 y esto pues va a llevar al cambio de isotipo de la IgE, a un acúmulo de eosinófilos en la circulación, de eosinófilos y basófilos, y va a llevar a la sensibilización. También lo puede hacer mediante un perfil de células TH9 y a través de la interleucina 4, un acúmulo de mastocitos en los tejidos, la unión al receptor de la IgE y pues llevar a la sensibilización del alimento. Okay. Ahora, también los mecanismos microbianos juegan un papel importante en la fisiopatología de la alergia alimentaria. ¿Y esto por qué? Porque la abundancia y diversidad de los microbios van a hacer que las fibras sinteticen ácidos grasos de cadena corta y estos ácidos grasos de cadena corta se van a unir a los GPRs, que es el receptor ligado a proteína G, que estas se van a encontrar sobre todo en las células epiteliales del intestino y esas van a producir inflasoma, interleucina 18 y esta inflasoma y la interleucina 18 van a lograr mantener toda la integridad del aparato gastrointestinal. Además, estos ácidos grasos de cadena corta se van a unir a estos GPRs que también se encuentran en células dendríticas y también se encuentran en células T reguladoras. Y esto pues va a favorecer tanto la producción de células T reguladoras como la proliferación de estas. También la interleucina 22 derivada de ciertos microbios y de ciertos linfocitos innatos también van a ayudar a mantener la integridad. Entonces, como vemos en el inciso B, por ejemplo, después de la exposición a antibióticos a temprana edad, se rompe esta abundancia y esta diversidad de la microbiota. Entonces, por ende, va a haber una disminución de los ácidos grasos de cadena corta y pues no va a haber una disminución de interleucina 18, disminución del inflasoma, entonces se va a perder la integridad de esta barrera epitelial. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo de alergia alimentaria, tenemos los no modificables. El sexo masculino en niños es un factor de riesgo, ya que en la mayoría de los estudios se ha visto que hay una mayor prevalencia. Pues también cosas que no podemos cambiar, la etnia es más común, como mencioné anteriormente, en afrodescendientes y asiáticos, y factores genéticos, asociaciones familiares, HLA y ciertos genes específicos. Entonces, por ende, tener un antecedente heredofamiliar de alergia alimentaria nos da un riesgo 7 veces mayor de padecer una alergia alimentaria. Y esto se ha estudiado bastante, sobre todo con alergia al cacahuate. Si un papá o un hermano tiene alergia al cacahuate, existe la probabilidad de 7 veces más de que el familiar, el otro familiar o el hijo presente alergia a esta. Dentro de los factores de riesgo que sí son modificables y que son un factor para la prevención de alergia alimentaria, está la dermatitis atópica concomitante, la higiene aumentada, la influencia del microbioma, como vimos en la diapositiva anterior, deficiencia de vitamina D, grasas en la dieta. En esta se ha visto sobre todo la disminución del consumo de grasas poliinsaturadas o de omega 3, el consumo reducido de antioxidantes, también un mayor uso de antiácidos porque estos
disminuyen como la digestión del antígeno, por decirlo así, entonces favorece su absorción. La obesidad, porque es un estado inflamatorio como tal, y algo muy importante es el momento y la vía de la exposición, ya que se ha visto que entre más temprano se introduzcan los alérgenos alimentarios, menor riesgo o probabilidad de producir alergia a ese alimento. Y bueno, y en esta imagen podemos ver resumidas las hipótesis asociadas a factores de riesgos ambientales. Hay tres hipótesis importantes, que es la hipótesis de la higiene. Esta hipótesis postula que una menor exposición a agentes antimicrobianos, a agentes simbióticos como probióticos o la flora intestinal normal o parásitos, hace que se pierda o que se rompa ese desarrollo normal del sistema inmunológico. También está la hipótesis de la exposición dual de alérgenos, y esto menciona también el tiempo y la vía de exposición. Entonces, una barrera cutánea alterada permite, por ejemplo, la entrada del antígeno más fácil. Y por el contrario, por ejemplo, o sea, una exposición alimentaria más temprana va a favorecer la tolerancia, y una exposición alimentaria más tardía pues va a favorecer la alergia alimentaria. Y también está la hipótesis de la vitamina D, que se cree que también la deficiencia de la vitamina D podría estar involucrada en aquellos mecanismos que ayudan a regular, los mecanismos inmunológicos que ayudan a mantener o a regular la tolerancia oral en el intestino. En este estudio que se llevó a cabo en una corte de nacimiento en Australia, con una N de 1074 pacientes, donde se buscaban valorar factores de riesgos y un perfil clínico inmunológico en aquellos pacientes no sensibilizados, sensibilizados y alérgicos. Entonces, en esta cohorte se buscaron desertores de la marcha atópica. A las 12 meses de edad se les realizaron pruebas cutáneas o se les realizaron pruebas de reto oral, y estos pacientes se clasificaron en tres grupos: no sensibilizados, sensibilizados y tolerantes, es decir, que tenían una prueba cutánea positiva pero que no presentaban manifestaciones clínicas, y los alérgicos a alimentos, estos ya sea por pruebas o por clínica o por un reto oral. Entonces aquí también se midieron las células T reguladoras en sangre del cordón umbilical. Entonces, a los 12 meses se clasificaron estos pacientes, y las covariantes de interés que se encontraron aquí es que aquellos que eran propietarios de mascotas durante los primeros 12 meses de vida, en un 71.5% no estaban sensibilizados, el 81.5% estaban sensibilizados pero eran tolerantes a los alimentos, y el 45.8% tenían alergias alimentarias. De los que tuvieron eczema o dermatitis durante los primeros 12 meses, vemos que la relación es más fuerte, con alergia alimentaria hasta en un 64%. También el 32% estaban sensibilizados pero tolerantes, y solamente el 19% no se encontraron sensibilizados. Y la exposición a aeroalérgenos o la sensibilización a aeroalérgenos a los 4 años también se vio muy asociado con aquellos que sí fueron alérgicos a alimentos, en un 44.5%. Y como vemos aquí en la imagen de la izquierda, se encontró también que las personas no sensibilizadas, sensibilizadas y tolerantes también tenían una mayor cantidad de células T reguladoras al nacimiento en comparación con aquellos que fueron alérgicos. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, algunas alergias alimentarias tienen una alta tasa de resolución en la infancia. Por ejemplo, hasta el 50% de los alérgicos al huevo van a resolver entre los 2 y los 9 años de edad, el 50% de los alérgicos al trigo a los 7 años, 45% a los 6 años la soya, y más del 50% de los alérgicos a la leche van a mejorar entre los 5 y los 10 años. Otras alergias alimentarias van a persistir o van a tener tasas de resolución bajas en la infancia, por ejemplo el cacahuate, ya que aproximadamente 20 al 22% va a mejorar a los 4 años. Normalmente las nueces de árbol, si desarrollan tolerancia, es en la infancia tardía, pero por lo general persisten. Y en cuanto a las semillas, pescados y mariscos, estas normalmente son persistentes hasta la vida adulta. Ahora, ¿qué factores están asociados a una historia natural desfavorable, por decirlo así? Aquellos que van a tener una alergia persistente.
La edad temprana al momento del diagnóstico, que un paciente que tenga enfermedades concomitantes, sobre todo rinitis, asma y dermatitis atópica. Y algo muy importante es el tamaño más grande del labón en las pruebas cutáneas y también niveles más altos de IgE específicas se han asociado con un peor pronóstico. La gravedad de los síntomas, como mencioné anteriormente, se asocia también al momento de la resolución de la alergia alimentaria. Es decir, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una alergia alimentaria persistente también van a tener síntomas más graves o van a tener un umbral más bajo requerida para provocar estos síntomas o una reacción más grave. Entonces, como vemos aquí, el tamaño del labón y los niveles más altos de IgE específica sí pudieran funcionar como factor pronóstico para evaluar la historia natural de la enfermedad. Algunos estudios recomiendan que se debe evaluar anualmente una IgE específica a ese determinado alimento, ya que pudiera predecir la probabilidad de que se haya resuelto la alergia alimentaria. Entonces, también esta reevaluación de las pruebas IgE nos pudiera ayudar o dar información acerca del pronóstico sobre el tiempo a largo plazo en el que nuestro paciente pudiera, por ejemplo, tolerar una prueba de reto oral. Y esto, como vamos a ver en los métodos diagnósticos, para ver si adquirió ya tolerancia a determinado alimento. Esta tablita nos demuestra el valor predictivo positivo del 50 y del 95% con niveles específicos de IgE para los alérgenos más comunes. Los estudios son pequeños los que se han realizado, por eso estos deben de interpretarse con precaución y no guiarnos específicamente de acuerdo al nivel de IgE, sino que siempre tiene que estar en cuenta pues la historia clínica del paciente y la relación de los síntomas con determinado alimento. Pero para poner un ejemplo, está la leche, entonces un valor de 2 kilounidades de alérgeno por litro de IgE específica nos daría la posibilidad de que este paciente pudiera ya tolerar la leche. En cuanto a la leche de vaca, como mencionaba, entre más altos los niveles de IgE específica es un signo de mal pronóstico. Y aquí podemos ver en esta tabla que, por ejemplo, se estudia todos los niveles menor a 2, de 2, 4.9, de 5, 9.9 y están los niveles de más de 50. En este estudio, solamente el 60% de los niños que tenían un nivel máximo de IgE, es decir, mayor a 50, superaron la alergia a los 18 años. Pero la leche horneada o muy calentada sí se tolera en la mayoría de los pacientes, hasta un 75% que tienen reacciones a la leche cruda. En cuanto al huevo, este es un tipo de alergia que se da normalmente, sabemos, en el primer año de vida. También los niveles altos de IgE específica para huevo también tienen un mal pronóstico, ya que solamente el 10% de los niños que tienen niveles máximos de más de 50 superan su alergia también a los 18 años. Pero también se ha visto que la forma de cocción pues influye mucho en la tolerancia a este alimento, ya que muchos niños no toleran formas precalentadas o calentadas, como por ejemplo huevo revuelto o una tostada francesa, pero la mayoría de los niños en los estudios que se han realizado, sobre todo en Europa, hasta más del 70% que tienen una reacción a este huevo crudo o semicocido, pueden tolerar el huevo en forma de muffin o en forma de horneada. En cuanto al cacahuate, la edad promedio de presentación es 18 meses. Esta también se puede presentar en la infancia o incluso en la edad adulta. También se ha visto que se presenta muy raro, pero sí se presenta de inicio en la edad adulta o está relacionada sobre todo con síndrome de polen-alimento. Y al igual que en el resto de los alimentos, también la alergia persistente se va a asociar con niveles más altos de IgE y con una mayor gravedad de la reacción. En cuanto a la soya y el trigo, el patrón es similar. Entre más altos los niveles de IgE, más probabilidad de que el paciente tenga una alergia persistente. Y aquí lo único que en soya, por ejemplo, los niveles sí son un poquito más bajitos, o sea, entre menor sea, o sea, cantidades menores a 5 kilounidades son más tolerantes y solamente 18% de los niños toleran la soya de más de 50. Pasa lo mismo con
el trigo, aunque el trigo tiene un mejor pronóstico, sobre todo si se asocia con dermatitis atópica, porque hasta un 20 o un 30% pueden resolver en los primeros años o en la infancia temprana. ¿Okay? Hablando un poco del diagnóstico, pues el diagnóstico, el tratamiento, las medidas de prevención e intervención va a ser un conjunto que se va a llevar entre la familia, el paciente y nosotros como médicos alergólogos. Lo primero que se debe realizar es una historia clínica y una exploración física. Siempre debemos de preguntar sobre los posibles alimentos causales. Importante las formas en las que se ingirió, si fue crudo, cocido u horneado. La cantidad del alimento ingerida, ya vemos que entre mayor sea la cantidad del alimento, también más probabilidad de reacciones graves. El curso temporal de las reacciones, si fueron tempranas, tardías, la naturaleza de estas reacciones y factores auxiliares como AINES, alcohol, ejercicio. También es importante que en la primera visita siempre valoremos la valoración completa del estado nutricional y del crecimiento y también de enfermedades atópicas relacionadas. La primera prueba para la alergia alimentaria es determinar si existe o no sensibilización a algún alimento. La más común es la prueba de punción cutánea. Recordemos que tener una prueba positiva nos va a indicar la presencia de anticuerpos IgE y de sensibilización, pero por sí sola no nos va a respaldar el diagnóstico de alergia alimentaria. Se considera positiva con un diámetro más de 3 milímetros después de 15 minutos, de acuerdo al control negativo. Y bueno, algunas guías nos recomiendan que si el alimento ya ha sido tolerado, no es necesario someterlo a una prueba de punción cutánea y que se deben investigar únicamente los alimentos que estén relacionados con la presentación clínica, con la edad, con la ubicación y con la dieta del paciente. Y esto sobre todo para evitar falsos positivos. También está la determinación de la sensibilización a alimentos mediante niveles séricos de IgE específica con un valor de más de 35 kilounidades se considera también positiva. Y bueno, tanto las pruebas cutáneas como la IgE específica tienen una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo, pero su especificidad y valor predictivo positivo es bajo, por lo tanto puede conducir a un sobrediagnóstico. Entonces, si tenemos un tamaño más grande de la roncha en la prueba cutánea y un nivel más alto de IgE y correlacionado con clínico, entonces es una mayor probabilidad de alergia clínica. También aquí en esta tabla están los valores con el 95% del valor predictivo positivo para los alérgenos más comunes y como vemos también para el tamaño de la roncha. Entonces el 95% con más de 15 kilounidades en niños con alergia a la leche. Esta cabe recalcar que es leche cruda y el huevo también es huevo crudo. Y pápulas mayores de 8 milímetros, de 7 milímetros, son generalmente sugestivas para el diagnóstico. También, como hemos venido viendo en clases anteriores, el diagnóstico molecular o resuelto por componentes, ya que una fuente alergénica pues, nos puede ayudar a determinar la sensibilización a estos alérgenos más relevantes y pues también a la identificación de la reactividad cruzada. En esta tablita puse las proteínas estables más comunes de los alimentos más alergénicos y bueno, y en esto, como vimos en la clase pasada, pues nos ayuda a identificar realmente cuál es el alérgeno o cuál es la proteína que nos está causando sobre todo los síntomas. Entonces, aquí pues las proteínas más estables son las que se suelen estudiar del cacahuate son ARH1, ARH2, ARH3, ARH6, etcétera, de avellana, de nueces, de nuez de la India, nuez de Brasil, del huevo es ovomucoide, GALD1, pero sabemos que también la ovoalbúmina y la GALD2 es una proteína importante. De la leche la proteína más estable es la caseína, que es la voz de 8, pero también la beta-lactoglobulina, voz de 5, etcétera. También como diagnóstico se puede utilizar una dieta de eliminación y esta solamente con el objetivo de valorar si realmente existe sintomatología ante ese alimento. ¿Okay? Esta dieta de eliminación consiste en evitar los alimentos sospechosos, de desencadenar las reacciones alérgicas basándonos siempre en la historia clínica y en las pruebas complementarias.
Para aquellos síntomas que están mediados por IgE, que son inmediatas, se recomienda una dieta de eliminación de 2 a 4 semanas. Y para aquellos síntomas más tardíos que no están mediados por IgE, o por ejemplo el caso de esofagitis eosinofílica, se recomienda un periodo de eliminación de 6 semanas. Esta dieta de eliminación debe controlarse minuciosamente tanto por el médico como para el familiar del paciente, y siempre deben de evaluarse posterior a la dieta de eliminación los resultados ya sea para establecer o refutar el diagnóstico, y pues para evitar restricciones alimentarias innecesarias. Ahora, cuando una dieta de eliminación se realizó correctamente y no mejoró los síntomas del paciente, debe de descartarse la alergia alimentaria. La siguiente prueba es la prueba de activación de basófilos. Esta prueba, como sabemos, nos ayuda a medir la activación de los basófilos cuando están en contacto con un alérgeno, y las mediciones normalmente expresan CD63. Esta prueba pues sí tiene una mayor ventaja frente a las pruebas cutáneas y a las pruebas de IgE específica, ya que estas pues tienen una mayor especificidad, tienen un alto valor predictivo positivo y predictivo negativo. Es una prueba in vitro, por lo tanto no hay riesgo de reacciones alérgicas y no se requiere suspender antihistamínicos. El problema de estas pruebas pues es también el costo, que no nos da un resultado inmediato, y también esta prueba nos puede servir para valorar si realmente existe la alta sospecha clínica, pues someter al paciente a una prueba de reto oral. Esta se ha estudiado sobre todo con alergia al cacahuate. Y bueno, y esta tablita son los valores de corte que se utilizan. Si podemos ver, por ejemplo, para el cacahuate, la ovalbúmina, tienen especificidades de hasta el 100%. Entonces, en algunos algoritmos o en donde se realiza la prueba de activación de basófilos, sí lo incluye antes de realizar una prueba de reto oral. Y bueno, ahora sí, ya vamos con las pruebas de reto con alimento oral. Esta es una prueba para investigar la presencia o la ausencia de síntomas inducidos en un sujeto después de la administración de un alimento. La prueba de reto con el alimento oral tiene 3 objetivos principales o 3 indicaciones principales. Darnos un diagnóstico definitivo de alergia alimentaria, ya que nos va a permitir identificar los alimentos que han sido sensibilizantes, pero que no han sido ingeridos, identificar alimentos que son sospechosos de reacción inmediata, el diagnóstico definitivo de alergia alimentaria asociada a dermatitis atópica, y también algo muy importante es que nos permite evaluar el nivel de umbral inductor de síntomas. La otra indicación o el siguiente objetivo de estas pruebas es determinar la cantidad de ingesta segura. Como vamos a ver más adelante en los diferentes protocolos, si el paciente pudiera llegar a tolerar una dosis pequeña o una dosis media. Y por último, se puede utilizar para corroborar si nuestro paciente adquirió tolerancia a determinado alimento utilizando una dosis completa. Entonces, esta prueba con alimento pueden ser abiertos o ciegos, y los ciegos pueden ser simples o dobles ciegos. El reto de alimento doble ciego controlado con placebo es el estándar de oro para el diagnóstico de alergia alimentaria. Esta es una prueba que lleva tiempo, recursos y que también tiene riesgos, ya que hasta el 3% de los pacientes que se someten a una prueba de reto presentan reacciones graves. Y además que solo se debe realizar en centros especializados con personal capacitado. Ahora, aquí siempre, antes de someter a nuestro paciente a una prueba de reto, es importante evaluar si existe riesgo de gravedad, evaluar el entorno familiar, evaluar el entorno del paciente y la dieta del paciente. Entonces tenemos factores que se asocian a que nuestro paciente vaya a presentar síntomas graves durante una prueba de reto. Y son los siguientes factores: que haya tenido antecedentes graves como anafilaxia o síntomas respiratorios, que haya un periodo corto desde la experiencia que tuvo los síntomas, los alimentos también más comúnmente que causan reacciones graves son la leche de vaca, el trigo, cacahuate. También títulos más altos de IgE específico, una prueba de liberación de histamina de basófilos también más alta, y sobre todo enfermedades concomitantes que no estén controladas como asma, dermatitis atópica, enfermedades cardiovasculares o enfermedades psicóticas.
En este estudio donde se llevaron a cabo para evaluar los factores de riesgo y los síntomas ocasionados en pruebas de reto, vemos que acá la mayoría de los pacientes presentaron síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos, diarrea, síntomas respiratorios durante la prueba de reto como disneas, sibilancias, tos, urticaria en la piel, prurito, exantemas y por último neurológicos y cardiovasculares. De todos estos, el 50% en 49 de los pacientes fueron síntomas respiratorios, es decir, los más comunes que se presentan son abdominales y respiratorios, pero los más graves que se presentan son los síntomas respiratorios, los gastrointestinales y los cardiovasculares. Afortunadamente se presentan en un menor porcentaje. También de los factores de riesgo que se demostraron aquí es que la edad influye, es decir, entre más grande está el paciente cuando se somete a una prueba de reto, también hay un mayor riesgo de efectos graves. Y el huevo, por el contrario, no se demostró que haya sido un alimento que pueda ocasionar reacciones graves. Ahora, en cuanto a la preparación, para realizar una prueba reto, siempre se debe de garantizar la seguridad del paciente, se debe contar con el personal médico de enfermería preparado, tener medicamentos de emergencia y se deben suspender aquellos medicamentos que puedan influir en el resultado. ¿Okay? Estos medicamentos, es una tabla muchísimo más extensa. Yo puse los medicamentos que son más utilizados, como por ejemplo los antagonistas del receptor H1 de histamina, que se deben de suspender 72 horas, los antagonistas de los leucotrienos 24 horas y los esteroides orales de 7 a 14 horas. Es importante siempre, antes de someter a nuestro paciente, controlar enfermedades como asma, dermatitis atópica, se deben de explicar objetivos, métodos, riesgos y, algo muy importante, pues obtener el consentimiento informado. Entonces, estas pruebas de reto, una prueba abierta consiste en que tanto el médico como el paciente conocen el contenido de la comida que se va a desafiar o que se va a retar. ¿Okay? Si el simple ciego, solamente el médico conoce el contenido del alimento de la prueba, el paciente no, y este se debe de mezclar con un vehículo de enmascaramiento. Este puede ser un puré, avena o incluso hasta una hamburguesa, y se deben de utilizar un placebo que sea sensorialmente indistinguible del alimento que se va a retar. Y esto se debe de utilizar en un día diferente. Y la prueba de provocación alimentaria doble ciego controlado con placebo, pues ni el médico ni el paciente conocen el alimento que se va a retar y se debe realizar siempre una prueba con placebo en un día diferente. Ahora, ¿con qué dosis vamos a iniciar? La dosis inicial siempre va a variar del historial del paciente. Por ejemplo, un paciente que haya tenido una reacción más grave o tiene la probabilidad de reaccionar más grave, la dosis se debe de disminuir lo más bajo que se pueda, empezando, por ejemplo, con el 1% de la dosis total. En la mayoría de los estudios o la mayoría de las guías recomienda que se comience con 3 miligramos de la proteína de ese alimento. Y luego en la dosis final, las guías nos recomiendan que se debe alcanzar hasta 3.000 miligramos de la proteína alimentaria en las pruebas reto dobles ciegos controlados con placebo, y que si tenemos un reto negativo, debería de ir seguido de una prueba abierta con dosis total para corroborar que exista esta tolerancia al alimento. Algo muy importante también es que siempre se debe de desafiar o se debe retar al paciente con la forma menos procesada o menos cocida del alimento alergénico que se va a incorporar a la dieta del paciente. Bueno, y por cuestiones de tiempo me voy a adelantar un poquito. Estos son los ejemplos y las proporciones por edad que podemos utilizar en las pruebas. Esto de acuerdo a la edad. También aquí estos son los protocolos. Existe el protocolo de 4 dosis que podemos dividirlo en un medio, un cuarto, un sexto y un doceavo de la dosis total. También existen protocolos de 6 dosis. Existen otros protocolos de la guía japonesa que pueden consistir nada más en 2, 3, 5 dosis, y siempre la dosis administrada se debe de ir vigilando de 15 a 30 minutos. Este es un ejemplo de cómo se debe de empezar una prueba reto. Si el paciente tiene factores de riesgo, se empieza con 1 miligramo, 3 miligramos.
y siempre se debe de reportar, por ejemplo, la dosis máxima tolerada. El paciente toleró 30 miligramos de la proteína, ya con los 100 miligramos presentó efectos adversos y esto se le conoce como la dosis reactiva y se debe de reportar toda la dosis acumulada tolerada. Estos son ejemplos también de dosis total que se pueden utilizar sobre todo para confirmar que existe la tolerancia. La evaluación de los resultados, un resultado positivo, si el paciente produce síntomas después de al menos 2 horas de haber terminado la prueba. Casos indeterminados en los que se completó la prueba, los síntomas son muy sutiles, son subjetivos, entonces lo que se recomienda es volver a repetir la prueba. Y si un resultado negativo, también se recomienda volver a repetir la prueba con el alimento antes de indicar lo que se lleve en la dieta en casa de forma segura. ¿Okay? Este es un algoritmo diagnóstico, básicamente empezar por historia clínica. Si los síntomas o las pruebas IgE específica o cutáneas no son totalmente confiables para llegar al diagnóstico, lo ideal es que siempre se haga una prueba de reto para llegar al gol, porque es el gold estándar de la alergia alimentaria. Y bueno, el tratamiento lo vamos a resumir en manejo de reacciones agudas y estrategias a corto plazo. Las reacciones agudas se debe de manejar su kit de anafilaxia en caso de que presente reacciones graves, se deben de evaluar todos los cofactores y se deben de evaluar los riesgos para presentar factores graves, para presentar reacciones graves. Realmente no se recomiendan los antihistamínicos para prevenir las reacciones, ni tampoco se recomiendan como tratamiento profiláctico de las reacciones alérgicas. En cuanto a las estrategias a largo plazo, las instrucciones dietéticas del paciente, siempre evaluar el estado nutricional, crecimiento de nuestro paciente y sobre todo la prevención o una ingesta segura, prevención de la ingesta accidental y la lectura de etiquetas que también hemos visto anteriormente. Esta es la norma oficial mexicana en donde exige que se deben de declarar todos los alimentos que ya hemos visto en cada una de las etiquetas y si no contiene el alérgeno como tal, para evitar la contaminación cruzada, siempre se debe de etiquetar también que puede contener las trazas de ese determinado alimento. Y por último, la inmunoterapia específica para la alergia alimentaria, se han estudiado 3, la inmunoterapia oral, sublingual y epicutánea. Cabe recalcar que aún no están aprobadas con la FDA, por la FDA, pero sí se han realizado ya varios estudios desde varios años atrás, sobre todo con pacientes monosensibilizados a leche, cacahuate y frutas frescas también. ¿Okay? Aquí, pues, lo más importante, el mecanismo de acción de la inmunoterapia es similar o es igual a la de inmunoterapia sublingual o de la inmunoterapia subcutánea, donde se hace una fase de inducción y una fase de consolidación o una fase tardía, en donde predominan, pues, la producción de anticuerpos IgG4. También se ha visto o se ha estudiado que el omalizumab, agregarlo a la inmunoterapia subcutánea, nos pudiera disminuir los efectos secundarios y también ayuda a que el paciente pueda tener una tolerancia mayor a ese determinado alimento. Este es un ejemplo de cómo se va escalando en la inmunoterapia oral, porque siempre pues es similar, se va después de una prueba reto, se van con dosis de aumento diaria, una cada 2 semanas durante varios meses y luego se llega a una dosis de mantenimiento, por lo general de 500 a 4000 miligramos en casa. Siempre que se termina el periodo, se debe realizar nuevamente una prueba de reto para corroborar si ya existe la tolerancia a ese alimento. Ahora, el objetivo de la inmunoterapia siempre es, pues, la desensibilización. Esta desensibilización se va a definir como el aumento en el umbral de la reacción a un alérgeno alimentario, pero también existe la falta de respuesta sostenida, que es la falta de respuesta clínica a un alérgeno alimentario después de que se haya terminado el tratamiento. El periodo de remisión es la capacidad que tiene el individuo para volver a reincorporar ese alimento a la dieta después del tratamiento, y la tolerancia oral, que es lo que buscamos, es la falta total de reactividad clínica a un alérgeno alimentario. Entonces, a pesar de, como les decía, de todos los estudios que se han realizado, sobre todo para cacahuate,
incluso en niños pequeños de menores a 4 años con diferentes dosis de mantenimiento, sí hay un alto rango de desensibilización, pero la mayoría de estos estudios, como vemos, no logran esta tolerancia oral definitiva y no logran tampoco que el paciente tenga una falta de respuestas sostenidas. Entonces vemos los diferentes estudios que se han realizado con inmunoterapia oral, tiene bastante perfil de seguridad en niños, también en otros estudios se han informado que agregando lactobacillus a la inmunoterapia también se ha logrado una falta de respuesta sostenida en un alto porcentaje de los pacientes, también disminución de la IgE específica y aumento de los niveles de IgG4 específica en estos pacientes. La seguridad, como vemos, sí es segura, pero pueden haber o hay casos reportados de anafilaxias episódicas, síntomas gastrointestinales y hasta esofagitis eosinofílicas en menos del 5%. Aquí, en resumen, básicamente es que la inmunoterapia oral no está autorizado por la FDA y tampoco nos logra una tolerancia definitiva ni una respuesta sostenida para esos alimentos. Básicamente el objetivo es de que si el paciente ingiere un alimento accidentalmente, pues no tenga síntomas tan graves como que si no estuviera en la inmunoterapia. Y bueno, esta es el agregar omalizumab a la inmunoterapia, donde se ha visto de que sí disminuyen los efectos secundarios, que sí aumenta la desensibilización, pero que realmente tampoco se ha visto que esta desensibilización mejore a largo plazo y que haya una respuesta sostenida. En este otro estudio también se estudió el impacto del omalizumab, pero este fue casualmente en pacientes asmáticos que estaban tratados con omalizumab, donde se demostró o se sometió a los pacientes a pruebas de reto de los alimentos más comunes, huevo, trigo, leche y leche horneada. Y como podemos ver aquí, el umbral que tenían estos pacientes de la dosis para provocar reacciones era mayor al principio y esto disminuyó después de que tuvieron el tratamiento con omalizumab. Entonces esa pues podría ser una estrategia terapéutica que se debería de estudiar más. Por último, la prevención primaria, prevenir la aparición de sensibilización de IgE. Realmente esto es muy difícil porque la mayoría de los niños se sensibilizan en la primera infancia temprana, por decirlo así. Entonces, a menos de que se fuera intraútero, pero no se ha comprobado realmente que todavía pase la sensibilización intraútero. Y la secundaria, pues, interrumpir el desarrollo de la alergia alimentaria en estos niños que ya están sensibilizados. Y en esto, pues, nos vamos a basar en todos los factores modificables que mencioné al principio, la dieta del niño, la ingesta de vitamina D, los factores ambientales, la exposición a aeroalérgenos y, pues, a mejorar la disfunción de la barrera transcutánea y, por ende, la sensibilización transcutánea. Como conclusiones, pues la alergia alimentaria ha incrementado su prevalencia en los últimos años, es actualmente un problema de salud pública y aunque realmente, como vimos, se han estudiado diferentes métodos diagnósticos, el reto alimentario oral doble ciego controlado con placebo sigue siendo el estándar de oro para su diagnóstico. Y en cuanto a la inmunoterapia oral y epicutánea, pues sí se han convertido en las modalidades más prometedoras para el tratamiento de las alergias alimentarias, sobre todo para la alergia al cacahuate, que es la que tiene mayor riesgo de reacciones graves en ingesta incidental. Y de estas dos, la epicutánea es la que tiene un mejor perfil de seguridad. Entonces, importante mencionar también que hasta el momento ninguna de estas ofrece una tolerancia permanente y que aún quedan por estudiar las dosis adecuadas, la frecuencia y la duración óptima de esta inmunoterapia. Por último, mencionar que el pasado 7 de junio fue el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y contamos con la Fundación de la FSA, que es la Fundación de Seguridad Alimentaria y Prevención de Alergias, en donde participa nuestra jefa del departamento, la doctora en medicina Sandra Nora González. Esta es una entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo es crear estrategias que ayuden a cubrir los campos pues no cubiertos en aquellos pacientes con alergias con enfermedades alérgicas y sobre todo con su relación a la industria alimentaria. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.